Buenas a todas las personas que están viendo este video. Queremos dar un anuncio sobre este tema a las personas que a través de internet expresan sus ideas, sus rechazos a todo lo que tiene que ver con la existencia de nuestro Dios. Aquellas personas que dicen que son ateos, que no creen en Dios. Este video nos habla de la veracidad científica de la Biblia. La historia de José y su túnica multicolor ha conmovido el corazón de la gente durante generaciones. Incluso se ha convertido en uno de los espectáculos teatrales más famosos del mundo. Su historia empieza cuando pierde esa túnica ante sus celosos hermanos que lo venden como esclavo. En Egipto, interpreta los sueños del faraón y lo ascienden a primer ministro. Es una historia maravillosa. ¿Puede la egiptología arrojar algo de luz sobre José y la prenda de ropa que tantos problemas causó? Misterios de la Biblia. José, el Señor de los Sueños. Las aventuras de José fueron escritas por escribas del año 600 a.C., más de 1000 años después de la época en la que está ambientada la historia. No se sabe quién escribió este relato ni de dónde provino la información. El hilo conductor de la historia es la rivalidad entre hermanos. Debemos recordar que José y Benjamín, después de él, es el hijo de una segunda esposa. Y los otros hermanos son hijos de otras esposas, así que ahí tenemos la rivalidad. Pero el objeto que inició esa rivalidad fue, más que nada, una túnica que le dio a José su padre, Jacob. Se ha representado como una prenda de gran elegancia, inundada de color, un material de leyenda. Las remotas tumbas de Beni Hasan se construyeron alrededor del año 1800 a.C. y según Barry Girdler, catedrático de Historia Antigua, nos dan una idea única de lo que debió de ser la época de José. Estamos en la 12ª tumba dinástica de Numhotep III, un lugar fantástico, un lugar del que he hablado en mis clases durante años. Numhotep era un oficial de alto rango del faraón Amenemhet I. En las paredes hay representadas varias escenas de su vida. Algunas figuras son personas con las que vivió y trabajó, pero hay una escena de un grupo de viajeros con un aspecto muy diferente. Hay dos tipos de atuendo, los dos a rayas, y cada raya es de un color diferente, lo que es muy interesante. Además se ve que hay dibujos en las rayas, lo que aumenta los rasgos distintivos, la belleza, la importancia del atuendo. Y ambos representan el tipo de prenda que los escritores de la Biblia podían interpretar como la que llevaría un personaje como José. Aunque estas son imágenes de una capa multicolor en un ambiente egipcio, hay señales que indican que estos viajeros venían de Canaán, la tierra de José. Todo el arte de esa época muestra a los egipcios rasurados, mientras que los canaanitas siempre lucen barba. Mirad los personajes que entran. Mirad las barbas y las caras. Es la representación común de los canaanitas semíticos. José es vendido por 20 shekels. Los documentos egipcios revelan que ese es exactamente el precio que se pagaría. Unos siglos después el precio ha subido hasta 30 shekels, al inicio del primer milenio a 50 shekels y así sucesivamente. Así que se puede hacer un gráfico y ver cómo sube el precio de los esclavos.
En la historia de José es un detalle importante, porque si la historia es inventada, si es una novela de finales de la historia israelita y de Judea, el autor no sabría cuál era el precio, 500, 600 o 700 años antes. Parece muy auténtica. Se dice que José fue vendido como esclavo a Potifar, jefe del ejército del faraón, un hombre a cargo de soldados, caballos y carros. Era rico y poderoso y tenía una gran casa con criados. Nunca se ha encontrado ninguna mención a Potifar en documentos antiguos, pero el papiro de Brooklyn, encontrado cerca de Luxor, data de la época de José y demuestra que el uso de sirvientes semitas era sorprendentemente común. Durante el Reino Medio Tardío, que es el período en el que José debió de llegar a Egipto, un hogar acomodado de un noble egipcio tenía un buen número de sirvientes semitas, gente que trabajaba en el campo, gente que tejía y hacía esas tareas. Así que una finca acomodada debía de tener sirvientes, e incluso puede ser que usaran la palabra esclavos para describir a esa gente. Según la historia, a José le dieron un nombre egipcio, otra costumbre confirmada por el papiro de Brooklyn. Su señor lo pasaría mal intentando vocalizar los nombres extranjeros. Y en la historia de José tenemos a José, a quien llaman Zafanat Panea. Según la Biblia, José trabajó duro y le fue bien, ascendiendo hasta hacerse cargo del hogar de Potifar. Pero entonces, su destino dio un giro muy peligroso, instigado por la mujer de Potifar. Ella se le insinuó. Cuando se trata de las mujeres de la antigüedad, y más cuando las comparamos con sus hermanas hebreas o semitas, las mujeres importantes del antiguo Egipto tenían una vida increíblemente autónoma. Tenían una libertad considerable. Sabemos, por ejemplo, que podían divorciarse a voluntad, que tenían derecho a tener propiedades. Su situación legal era notable comparada con la de las mujeres en la antigüedad. José la rechazó y ella, furiosa, lo acusó de haber intentado violarla. José fue encarcelado. Pero cuando parecía que su vida había tocado fondo, esta dio otro giro radical. En la cárcel, un antiguo sirviente real le pidió a José que interpretara un extraño sueño en el que prensaba 3 racimos de uvas sobre la copa del faraón. José predijo que el sirviente sería liberado al cabo de 3 días. Su interpretación fue correcta. La noticia llegó a oídos del faraón, que ordenó que José fuese puesto en libertad para que interpretara sus propios sueños. Algunos artefactos encontrados en antiguas tumbas egipcias sugieren que los egipcios se tomaban muy en serio los sueños, especialmente las pesadillas. Kasia Spakovska es una egiptóloga que ha estudiado el significado del sueño y los sueños en el antiguo Egipto. Está claro que los sueños eran importantes en la cultura del antiguo Egipto, pero los documentos bíblicos son bastante específicos. Un hebreo interpretó los sueños de un faraón egipcio alrededor del siglo XVII a.C., y esto representa un problema. Sin embargo, hay pruebas que indican que José quizás aprendiera a interpretar los sueños en su familia. José era originario de Canaán, en la actual Siria. Todos sus ancestros eran originarios de Mesopotamia, en el norte.